Finishing the race. Terminando la carrera. Today we want to focus on 2 Timothy Hoy queremos enfocarnos en 2 de Timoteo, chapter 4 verse 7. capítulo 4, versículo 7. I have fought the good fight, He peleado la buena batalla. I have finished the race, He terminado la carrera and I have kept the faith. y he mantenido mi fe. Look at how young Timothy is told Mira cómo se le ha decidido a este joven Timoteo that by finishing the race que terminando la carrera and by keeping the faith, y manteniendo la fe, there will be a reward. se darán una recompensa. There are different types of races Hay muy diferentes tipos de carreras and different types of racers. y diferentes tipos de personas que hacen las carreras. I'll give you an example. Te daré un ejemplo. Usain Bolt. His name is Usain Bolt. Okay, yeah. You see, I messed it up. But that's okay, keep going. Okay. I know. Can you do me a favor? Give me a pencil. Or pen, whatever. Thank you. Yeah, thank you. So what I'm gonna start doing is I'm gonna see which minute I mess it up in. Okay, that's okay. Keep going, Danny. I want to give you an example. Quiero darte un ejemplo. His name is Usain Bolt, Su nombre es Usain Bolt, the fastest person to ever run on earth. la persona más rápida de correr en la tierra. He is Jamaican, Él es de Jamaica and he ran 100 meters y corrió 101 minutos in metros 9.58 seconds. en 9.5 segundos. That's 28 miles per hour. Eso es 28 millas por hora. But there was something that held him from reaching his fullest potential. Pero hubo algo que lo mantuvo de alcanzar su potencial. Did you know that Bolt had scoliosis? ¿Tú sabías que él tenía escoliosis? This is a curvature in the spine. Esta es una curvatura en la espina. Not every race is easy, No todas las carreras son fáciles, but you must keep the faith. pero tú tienes que mantener la fe. Maybe a lot of people told Bolt, Mucha gente tal vez le dijo a Bolt, you have scoliosis. tú tienes escoliosis. You're not going to get very far with racing. Tú no vas a llegar muy lejos en la carrera. You're not going to be fast. Tú no vas a ser rápido. You have a back problem. Tú tienes un problema en la espalda. Yet he became the fastest racer on earth. Y se convirtió en el hombre más rápido de la tierra. Point number 1. Punto número 1. Everything begins good. Todo comienza bien. Hebrews 10:32. Hebreos 10:31. Don't forget those wonderful days No olvides esos días maravillosos where you learned about Christ for the first time. donde aprendiste acerca de Cristo por la primera vez. Remember how you kept on going with the Lord? Recuerda cómo te mantuviste haciendo con el Señor, Even though it meant terrible suffering. aún sabiendo esa mentalidad de sufrimiento. Everything begins good. Todo comienza bien. When Bolt began training, Cuando Bolt comenzó a entrenar, even though he knew there would be suffering, aún sabiendo que iba a sufrir, even though he knew people would try to hold him down, sabiendo que había gente tratando de detenerlo, even though he knew he had scoliosis, aún sabiendo que tenía escoliosis, he began his training empezó su entrenamiento and he began motivated. y empezó a ser motivado. But a lot of things begin good. Pero todas las cosas comenzaron bien. A lot of relationships begin romantic. Muchas relaciones comienzan románticas. When you get a new job, you're the best worker. Cuando tú obtienes un nuevo trabajo, tú eres el mejor trabajador. Your first semester in college, you give it your best. El primer semestre en el colegio, tú das lo mejor. But do you remember when your relationship with God began? Pero tú te recuerdas cuando empezaste la relación con Dios, When you had your first encounter? cuando tuviste tu primer encuentro, Wasn't it good? ¿no fue tan bueno? Wasn't it amazing? ¿No fue asombroso? Don't let the beginning be amazing. No dejes que el comienzo sea asombroso. Let everything be amazing. Deja que todo sea asombroso. From beginning to end. Desde el comienzo hasta el final. Even the obstacles. Aún los obstáculos. Just remember Solo recuerda that anyone can start, que todo el mundo puede empezar, but not everyone finishes. pero no todo el mundo termina. Have you started a project? ¿Has empezado un proyecto? You might have left some projects halfway, Tú tal vez has empezado y has dejado proyectos a la mitad. but I encourage you go back and finish them. Pero te animo a que regreses y los termines. You can do it. Tú puedes hacerlo. Don't be discouraged. No te desanimes. There will be battles.
Van a haber batallas, but it will be amazing. pero van a haber asombrosos. You might have a spiritual scoliosis, Tú puedes tener espiritualmente escoliosis, or maybe even physical. o tal vez físicamente. Like in my situation, Como mi situación, I'm blind, estoy ciego, I have kidney failure, tengo problemas en los riñones, I have anxiety, tengo ansiedad, but I have something better than those things. pero tengo algo mejor que ello. I have God's inspiration. Tengo la inspiración de Dios. I have God's motivation, Tengo la motivación de Dios. and I will finish my race. Y voy a terminar mi carrera. But I have to keep the faith. Pero tengo que mantener la fe. The Bible says, La Biblia dice, "For we walk by faith and not by sight." porque caminamos por fe, no por vista. Point number 2, Punto número 2. perseverance and sympathy. Perseverancia y simpatía. Hebrews 10:33, Hebreos 10:33 it reads, dice de la siguiente manera. "Sometimes you will be laughed at and beaten. Tú algunas veces tú vas a dejarte, You will sympathize with others vas a simpatizar con otros who are also suffering. que están sufriendo. Remember how you persevered Recuerda cómo perseveraste when you became a Christian? cuando te convertiste en un cristiano They made fun of you. y se burlaron de ti. They said, "Ah ha ha, look at the Jesus guy, the amen, hallelujah guy." Mira, te empezaron a decir, mira a ese hombre, a ese joven, aleluya. Now Ahora, you sympathize with Christians tú simpatizas con cristianos because you know what they're going through, porque tú sabes a qué van pasando a través de ellos. because you've been through it. Porque has pasado en eso. The race is not easy, La carrera no es fácil, but keep going forward. pero sigue yendo hacia adelante. You will finish the race. Vas a terminar la carrera. Hebrews 10:34 Hebreos 10:34 says, "You've suffered with those who were in jail, la Biblia dice, tú sufres con aquellos que han estado en cárcel but you are joyful even though everything was taken from you, y también te mantienes gozoso aún sabiendo que todo se te ha sido quitado, knowing that better things are waiting for you, sabiendo que mejores cosas vienen para ti, things that are from heaven." cosas que son del cielo. When you became a Christian, Cuando tú llegaste a ser un cristiano, you were okay with letting things go. tú estabas bien dejando las cosas. Not that it was easy, No fue fácil, but you knew it was okay. pero sabías que estaba bien. In other words, you knew it was good. En otras palabras, sabías que estaba viniendo mejor. What did you let go of? ¿Qué es lo que dejaste? You let go of friends, Dejaste ir la ofensa, bad habits, malos hábitos, maybe even a few sins, tal vez algunos pecados, some addictions. algunas adicciones. Why? ¿Por qué? Because you knew there's something better awaiting at the finish line, Porque sabías que había algo mejor esperando al final de la carrera, beyond materialistic things, más allá de las cosas materialistas, including heaven. incluyendo el cielo. Hebrews 10:35. Hebreos 10:31. Do not let this happy trust in the Lord die away. No dejes que tu felicidad se muera. No matter what happens, No importa lo que pase, go to your finish line. ve al final de la carrera. I wanted to tell you about a man, Quiero decirte acerca de un hombre, Derek Redmond. Derek Bregman. He is an Olympian. Él era una persona olímpica. One day he was on a race in the Olympics, Él estaba un día corriendo en la carrera olímpica and he was doing really good. y estaba haciéndolo muy bien He was almost finished, y ya casi estaba terminando. but then something happened. Ahí algo pasó. He broke his leg. Quebró su pierna. In the middle of the race, En medio de la carrera, he started hopping on one leg, él empezó a To renquear jump en on- una pierna and then he stopped and fell to the floor, y después paró y cayó al piso and he was screaming in agony, in anguish. y estaba gritando en agonía, en sufrimiento. The paramedics ran to the track, Los paramédicos corrieron and they tried to help him. y trataron de ayudarlo. And his father, Y su padre, all the way on top of the seats, encima de todas las semillas, he didn't have credentials. no tenía credenciales. But you know what he did? Pero tú sabes qué hizo. He went onto the field Él fue al campo and he helped his son. y ayudó a su hijo. And even though the medics said, "We want to help you. Y aún diciéndole a los médicos, queremos ayudarte. We want to put you on this bed and take you to the hospital," Queremos ponerte en la cama y llevarte al hospital. Mr. Redmond said, Mr. Rayman dijo, this great Olympian, este hombre olímpico, he said, "No, él dijo, no, I'm finishing my race." estoy terminando mi carrera. He refused help. Él se
negó la ayuda to go to the hospital. para ir al hospital And he accepted his father's help y le aceptó la ayuda de su papá to finish the race. para terminar la carrera. He put his arm on his father's shoulder, Él puso su brazo en el hombro de su papá and the people began to scream. y la gente empezó a gritar. The people began to shout, La gente empezó a gritar. "He's gonna make it!" Él lo va a hacer. See, at this point, ¿Te das cuenta? A este punto it wasn't about being first. no era de ser el primero. It wasn't about winning the gold. No era acerca de llegar a la meta. For him, Para él it was about finishing the race. era terminar la carrera. You might be frozen in your faith right now, Tú tal vez estás congelado en tu fe ahora mismo. but God, your Father in heaven, Pero Dios, tu Padre en el cielo, came down from heaven vino del cielo so that you can have help para que tengas ayuda, to finish your race. para que termines tu carrera. We're going to go on a worship break, Vamos a ir en un break de adoración and when we come back, y cuando regresemos we're going to talk about what's at the finish line. vamos a hablar qué está al final de la carrera.